Advertencia. Mexicanadas Mexicanísimas está basado en libros, artículos e historias de voz en voz que pueden o no contradecir la historia oficial. Se recomienda discreción a personas con problemas del corazón, amor por el México del pasado o conspiranoicos. Si tú, querido mexicano, mexicanísimo, pensabas que Diosito te traía de su guerrero más fuerte y que seguramente habías roto el espejo de la mismísima Virgen como para que el payaso te trajera de su mochila favorita, pues déjame decirte que tu suerte te anda dejando muy bien parado, al lado de nuestro compa, el ex emperador y bigote mejor cuidado del siglo XIX, Maximiliano de Habsburgo. Porque imagínate que eres un príncipe europeo, hermano de un emperador, tienes palacios, dinero, educación, viajes, barco, arte, cosas chilas por todas partes, y un día llega alguien y te dice: oye Max, ¿te jalas a ser emperador de México? Y pues tú dices: no tengo nada que hacer ahorita. Jalaos. Y cual ley de Murphy, que te cae encima como luchador desde la tercera cuerda, te aventuras al nuevo mundo con un montón de ideas y de cosas por hacer, así como la morra que se va de viaje de autodescubrimiento para darte cuenta que los locales te odian y el país al que vienes a gobernar apenas si se puede considerar un país. Así es, hoy vamos a hablar de nuestro primer nómada digital, Maximiliano de Habsburgo. Pero primero lo primero. ¿Qué chingados hacía Maximiliano tan lejos de su natal Austria y tan cerca de las pulquerías del centro de la CDMX? Para entender por qué Maximiliano terminó aquí, ahí te va la historia. A finales del siglo XVIII, Nueva España era una de las economías más importantes del continente. La agricultura, una enorme industria minera y un mercado interno bastante desarrollado. La plata mexicana era, además, fundamental para la economía mundial. La Ciudad de México tenía alrededor de 150,000 habitantes, o sea que México no era un rincón perdido ahí del mundo. Era una sociedad súper importante para América. Pero pues se nos ocurrió independizarnos y nos tocó la cruda de la posguerra alrededor de 50 años. Las guerras de independencia destruyeron buena parte de la agricultura, la minería, la industria y el comercio. Se destruyeron las haciendas, se perdió el ganado, se dañaron las minas, se interrumpieron las rutas comerciales y sobre todo se perdió muchísimo capital. El estudio La crisis de México en el siglo XIX de Jaime Rodríguez calcula pérdidas enormes durante las guerras de independencia, incluyendo alrededor de 786 millones de pesos en capital circulante, principalmente en plata, el mineral, no la forma cool de decirle al dinero. Así que imagínate este país. A ver, realmente no es muy difícil. Pero un territorio enorme, poca infraestructura, poco dinero, una economía que no tenía ni pies ni cabeza y gobiernos que duraban menos que Godín sobrio en quincena. Pero como si fuera poco, México acababa de perder más de la mitad de su territorio. Para mediados del siglo XIX, el país estaba tan golpeado que, según el estudio, muchos mexicanos temían incluso que México pudiera dejar de existir como nación. Y entonces llegamos a los años 50, o sea, 1850. México estaba dividido entre liberales contra conservadores, iglesia contra Estado, federalistas contra centralistas. Y finalmente, entra escena nuestro pingüino disfrazado de humano favorito, Benito Juárez, con la Guerra de Reforma. México vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer, cual familia en cena navideña. De 1858 a 1861, liberales y conservadores se enfrentan por el proyecto que debía de tener México. Los liberales terminan ganando, pero ganar una guerra civil no significa que mágicamente aparezca el dinero para reconstruir un país. México quedó todavía más endeudado con la tanda que le había prestado su comadre Francia, España y Reino Unido, y cual cobradores de Coppel, las potencias europeas llegaron muy alzados a costas mexicanas. España y Reino Unido negociaron y se retiraron, pero Francia tenía otros planes. El emperador francés Napoleón III quería aumentar la influencia de Francia en América, y México era estratégico. Además, Estados Unidos estaba ocupado con su propia guerra civil, así que Francia invadió México, ¿por qué no? Y los conservadores mexicanos que se oponían al gobierno de Juárez vieron una oportunidad. ¡Hola, señor Francis! Y aquí es donde entra por fin nuestro malaventurado Max. Porque vamos a ser sinceros, Maximiliano no era cualquier gatillo de por ahí. Era hermano menor del emperador Francisco José I de Austria. Ya tenía experiencia gobernando, era educado, viajero, amante de la naturaleza, poeta. Tenía ideas bastante liberales para un miembro de la familia imperial y aparte güero. En sus memorias escribió sobre libertad, dignidad humana y criticó la esclavitud. Traía las ideas de hacer reformas, modernizar, construir. Y si ven que el niño es alegre, le dieron maracas. Pero señor
señoras maracas, porque México para ese entonces era un paraíso imaginario para las reformas sociales que quería hacer Maximiliano. Pero a ver, tampoco vamos a ser culeros con el morro. Mi compa tampoco era estúpido. Se verá como un mi rey, pero tampoco era así como que, ay, sí, ahí voy, con permiso. Maximiliano quería saber si los mexicanos realmente lo querían, y cual morro que te gaslightea por Tinder, los conservadores le presentaron cartas, manifiestos de apoyo y le hicieron mucho a la mamada para que mi compa Max decidiera venirse a Tierra Mexa. Maximiliano básicamente recibió un catálogo de Airbnb de un México que no existía. Le vendieron de que vista al mar. Y llegó, sí, vista al mar de problemas que tenía México en ese momento. Le vendieron amplio apoyo popular, pues a Benito Juárez. Porque aquí está el detalle. México no había elegido a Maximiliano. Una parte de los conservadores mexicanos lo quería, Napoleón III lo quería, y el ejército francés estaba ahí para sostener el proyecto de nación que este güey quería. Pero eso no significaba que México entero quisiera un emperador. En 1864, Maximiliano y Carlota llegan a México. Y aquí comienza la verdadera parte triste. Porque Max llega con una idea bastante clara. Voy a hacer de este lugar mi patria. Que está muy bonito. Aprende español, estudia la historia de México, viaja por todo el país para conocer las distintas regiones y costumbres, escucha a la gente, no solo a la corte, establece audiencias públicas para que los mexicanos puedan acudir directamente a él, impulsa las obras públicas, promueve ferrocarriles, intenta modernizar el Estado, mantiene varias de las reformas liberales e incluso impulsa medidas de protección para trabajadores indígenas y campesinos. Es decir, el emperador que habían traído los conservadores termina gobernando demasiado liberal para ellos. Pero aquí hay algo que tenemos que entender. Que Maximiliano tuviera buenas intenciones no convierte a la persona en un gobierno legítimo. Y esa es precisamente la tragedia. Porque puedes tener un proyecto político relativamente liberal, puedes querer mejorar las condiciones de los trabajadores, puedes aprender español, puedes enamorarte de los paisajes mexicanos, puedes decir que México es tu nueva patria. Pero si llegaste al poder porque un ejército extranjero ocupó el país, aquí en China, eres un invasor. Pero las cosas se ponen aún peor para Max, ya que en 1866 Napoleón III empieza a retirar las tropas francesas, ya que está al borde de la guerra con Prusia. Estados Unidos por fin dejó de pelearse entre ellos y empieza a respirarle en la nuca a México. Así que sostener a Maximiliano de este lado del mar se vuelve cada vez más costoso y complicado. Así que Francia dice, haynos vidrios, y sin Francia, los republicanos de Juárez comienzan a recuperar terreno. Por alguna extraña razón, yo no sé qué sea, de qué honor o alguna madre de estas, mi compa decide quedarse aun cuando las tropas francesas ya andaban comiendo crepas en los Campos Elíseos. Y aquí es donde, independientemente de lo que pensemos de su proyecto político, la historia se vuelve profundamente trágica. Maximiliano decidió quedarse, intenta reorganizar el imperio y busca nuevamente apoyo de los conservadores. Termina tomando personalmente el mando militar, cosa que no se le da a el güey porque el pato era poeta. A ver, a mi compa se le daba bien escribir, no agarrarse a balazos. Se va a Querétaro, en donde las fuerzas republicanas rodean la ciudad y la situación empeora, porque mi compa no conoce el terreno ni las tácticas de guerra de los locales, y el 15 de mayo de 1867, Maximiliano es capturado. Después de un consejo de guerra, recibe la sentencia de muerte. Juárez rechaza cualquier clase de indulto y el 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano sale junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía. A las 7 de la mañana, los tres son colocados enfrente de un pelotón y esa fue la última vez que Maximiliano de Habsburgo pudo ver su queridísimo México. El imperio había caído, la república había ganado y Maximiliano estaba muerto. ¡Yujú! Los buenos ganamos. Fin de la historia. Fin de la historia, ¿no? Pues no, porque ahora comienza otra. La historia de cómo construimos la memoria de Maximiliano. Después de su muerte comenzaron a circular fotografías, pinturas, litografías y relatos sobre su ejecución. Maximiliano comenzó a aparecer como un personaje trágico, el príncipe europeo que murió lejos de su patria, el hombre que había intentado hacer México su hogar, el emperador que perdonaba, el mártir, e incluso algunas representaciones comenzaron a compararlo visualmente con Cristo. El Cerro de las Campanas se convirtió en un lugar de memoria, a donde la gente iba a conocer el sitio donde había muerto el príncipe, el emperador. Se levantaron monumentos, se crearon imágenes y el hombre real comenzó a mezclarse con el personaje. Y quizás es por eso que me gusta tanto esta historia. Maximiliano llegó a México pensando, me han elegido. Pero lo que realmente había ocurrido era mucho más complicado. México llevaba décadas tratando de reconstruirse desde la independencia. Había perdido población, riqueza, infraestructura y territorio.
había tenido gobiernos terribles e inestables, guerras civiles e invasiones extranjeras. La economía todavía no lograba recuperar los niveles de producción de la época colonial y la confianza en las instituciones estaba profundamente dañada. Eso me sigue sonando. Entonces aparece el príncipe europeo que venía a guiar a los salvajes estos por el camino de la civilización. Pero la cosa es que México no necesitaba un príncipe. Necesitaba paz, necesitaba reconstruirse, necesitaba decir qué tipo de país quería ser. Y necesitaba hacerlo por sí mismo, como lo seguimos tratando de hacer hoy en día. Por eso, cuando pensamos en Maximiliano, quizá no tenemos que preguntarnos solamente ¿fue bueno o malo? Podemos preguntarnos algo mucho más incómodo. ¿Qué pasa cuando alguien tiene buenas intenciones pero acepta ocupar un lugar que nunca le perteneció? Porque Maximiliano pudo haber sido un buen hombre, pudo haber querido genuinamente a México, pudo haber tenido buenas ideas y pudo haberse enamorado de México como miles de extranjeros que llegan a nuestro país a hacer de esta hermosa tierra su hogar. Pero no era el momento ni la forma, como en todas las grandes historias de amor. Así que esta es la triste historia de Maximiliano, un pobre güey que cruzó el Atlántico pensando que lo estaban esperando y que terminó descubriendo, de la peor manera posible, que una cosa es que te inviten a una fiesta y otra muy diferente es que la quieras hacer tu fiesta.